A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García, cirujana plástica de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica a nivel nacional, de la FILAC a nivel ibero-latinoamericano y de la IPRAX a nivel mundial. El día de hoy voy a tratar un tema un poco álgido, ya que a veces nuestras mascotas tan queridas y que forman parte de nuestra familia se vuelven agresores de nuestra salud. Con él voy a tratar con el doctor Marcelo Vélez. Hola, Marcelo. Hola, Pati. Bueno, otra vez vamos a tratar un tema que nos ha pedido la audiencia y que es muy frecuente en nuestra emergencia. Muchas veces nuestras queridas mascotas, los gatos, los perros, se vuelven agresores nuestros. Aquí vemos a un niño donde ha sido mordido de un perro. Pido disculpas por esta imagen que es un poco fuerte, pero esta es la realidad. Eso es lo que los cirujanos plásticos recibimos en nuestra emergencia y lo que nosotros queremos ponerles en consideración a ustedes para que tengan mucho cuidado. La siguiente, por favor. En esta foto podemos ver una terrible agresión en el ojo de este niño, donde pudo haber perdido prácticamente el ojo. Hay que tener en cuenta que el perro no solamente agrede el comienzo, sino que al cerrar la boca puede desprender tejidos que muchas veces amputar ciertas partes del cuerpo el momento que él cierra la mandíbula y se retira. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con los niños, que no es la mayor frecuencia de mordeduras tenemos en los niños menores de 14 años y que son agredidos más en la cara que en el resto del cuerpo, por la altura mismo, que el perro lo más cercano que encuentra es la cara. Los niños muchas veces juegan con los perros y no caen en cuenta que son animales y que muchas veces ellos, a pesar de estar muy cercanos, ser muy queridos por el niño, le puede agredir. En esta foto podemos ver como ya le hemos reconstruido, pero va a quedar con una secuela, va a quedar con una herida, con una cicatriz, que vamos a tener que volverle a hacer otros procedimientos. Es importante indicar que la ceja quedó alineada, los pelos no quedaron en grada, que para que posteriores reconstrucciones es muy importante eso. La siguiente foto, por favor. Hay que tener en cuenta, como había dicho anteriormente, que el diente tiene una trayectoria. Entonces aquí estamos viendo toda la trayectoria que ha tenido el diente y ha disecado la mejilla en la parte derecha. No solamente es la entrada, sino todo el trayecto que sigue el diente. Entonces el momento que recibimos es muy importante hacerle una buena exploración para ver hasta dónde ha llegado la lesión. Muchas veces en cara puede afectar los nervios y quedarse con una parálisis facial. Aquí tenemos ya la paciente reconstruida, el labio también está bien alineado, que eso es lo más importante, y no ha habido infecciones. Gracias. Marcelo, ¿cuáles son los perros que más frecuente tú has visto que muerden? Bueno, varía un poco dentro de los países, dependiendo de las preferencias que tienen los amantes de los perros, justamente a conseguir o razas normales o comunes, diríamos, o razas especiales. Pero por lo general hay ciertas razas que a nivel mundial ya son conocidas por su agresividad. Eso quiere decir que aunque la mayor parte de los perros en toda su vida pueden no haber mordido, hay ciertos tipos de canes que por su característica especial
de procedencia, de cuidados, incluso de crianza, son perros que son de cacería o son incluso perros de pelea. Entonces, entre estos están los Pitbull, los Doberman, incluso los Pastor Alemán y los Rottweiler. Estas 4 razas casi a nivel mundial son conocidas como perros peligrosos. Claro, no quiere decir que las otras razas no muerdan. Así Nosotros es. hemos tenido pacientes que muchas veces han sido mordidos por los mismos dueños. El perro muerde a su dueño ya cuando muchas veces está envejecido. Entonces la persona no tiene cuidado de defenderse, muchas veces duerme con el perro y nosotros hemos tenido amputación de nariz, de orejas, por el mismo querido perro de nuestra paciente, Claro. ¿no? Sí, son casos en donde en muchas ocasiones es tanto el amor que tienen a los perros que los siguen conservando a pesar de 3 o 4 lesiones ya dentro del mismo núcleo familiar o a la misma persona. Hemos tenido casos de amputaciones justamente nasales en personas muy conocidas y que ha tocado hacerles reconstrucciones muy complejas para reemplazar los tejidos perdidos. Por eso la recomendación que tú puedes dar es qué debe hacer un familiar que tenga niños, que le guste sus perros, pero que van a otra parte, a donde gente conocida, que pueden ser incluso familiares, pero que tienen también perros con los que no tienen un contacto frecuente. Otro problema que tenemos es en los parques, donde generalmente salimos a caminar y sin embargo hay muchas personas irresponsables que sueltan a su perro. Sí, la recomendación, incluso a nivel de leyes municipales, obliga a los dueños de perros, especialmente si saben que son de razas especiales como las que hemos nombrado, de mantenerlos no solamente con collares, sino con collares especiales y con cadena, e incluso unos collares que se llaman de ahogo para que puedan ser sostenidos los canes. Pero no vemos eso con frecuencia. Hay perros que son desconocidos para uno y que sin embargo están sueltos en el momento de estar con sus dueños, en áreas de recreación como son los parques. Así es. Ahora, ya he dicho que de acuerdo a la estadística, los niños menores de edad, hasta 14 años, incluso, y lo más frecuente son bebés, que son mordidos por el perro. ¿Cómo tú consideras que se debe manejar a un paciente en la casa que es mordido? O sea, ¿qué podemos recomendar cuando están en el campo? ¿Cómo debe proceder la persona antes de ir a un centro médico? Cuando una persona, especialmente un niño, pero también un adulto, si es mordido por un perro, puede que sea conocido o de su propia casa. Si es de la propia casa, naturalmente, y si conoce que está vacunado, indudablemente hay menos problema en el sentido de contaminación, porque la contaminación se hace a través de la saliva del perro. Pero si hay una mordedura con perro desconocido, indudablemente hay que dar aviso, también en el caso anterior, dar aviso al ente médico o de prevención sanitaria de que hay este caso de mordedura, para poner en observación al perro. Lo que se hace es cuidarlo u observarlo, mejor dicho, unos 10 días. De esos, los 5 primeros días son muy importantes porque van a permitir ver cómo es la evolución de la salud del perro, si presenta o no signos de rabia. Claro, a lo que yo iba era que es súper importante lavarle al comienzo de la mordedura. Ah, sí. Es muy importante que en la casa le lavemos, incluso con agua y con jabón de lavar la ropa, para botar toda la saliva del perro, porque para evitar contaminación de la rabia en caso de que el perro tenga rabia. Porque es diferente un perro que de pronto cambia el comportamiento, sabemos que ya está contaminado por la rabia, o un perro que no sabemos, 5 días, un perro que antes de presentar sintomatología, 5 días antes ya puede tener saliva contaminada y nos puede contaminar. Entonces, el momento que se produce la mordedura en la casa es muy importante que sea lavado, esperar unos 5 minutos puesto el jabón y de allí enjuagarles.
Hay productos que nosotros generalmente los cirujanos plásticos no aconsejamos porque dañan los tejidos, como el agua oxigenada, el alcohol y el yodo. Sin embargo, cuando se trata de una mordedura de perro, se puede lavar. Es importante especialmente que evitemos la contaminación de la saliva, de la rabia, para salvar la vida. El 100% de los pacientes contaminados con rabia mueren, entonces lo más importante es eso. Ahora, cuando llega un paciente a la consulta, ¿qué es lo importante en emergencia? ¿Qué deberían hacer los médicos cuando llegan? Hay casos, se puede decir, de mordeduras leves, pero hay casos también en que puede estar en compromiso a la vida, sobre todo en los niños por la altura que tienen y por la cercanía con el perro. Con mucha frecuencia hay lesiones a nivel del cuello y también con mucha frecuencia por la misma calidad de los tejidos tan frágiles puede estar dañada la carótida. Entonces la atención primaria de un centro hospitalario o de salud en donde se tenga un buen emergenciólogo, o incluso en casos en donde no hayan emergenciólogos, pero ser atendido por un médico, lo que tiene que hacer es estabilizar el estado general, o sea, ver que no haya peligro de pérdida de la vida. Y una vez que esté estabilizado el paciente, con la medicación adecuada de acuerdo al caso, no solamente líquidos, a lo mejor antibióticos si está indicado, ya vamos a conversar sobre el asunto, sino ya el hecho en sí de los daños de los tejidos tienen que ser manejados por un especialista, porque en la mayor parte de los casos hay grandes desgarros o pérdidas de tejidos o daños profundos en donde puede estar comprometido incluso arterias, venas, nervios. Y entonces, de acuerdo al examen inicial, uno puede saber lo que tiene que hacer en primer lugar, qué planos tiene que restablecer, o incluso si van a quedar o no secuelas. Claro, después de la mordedura en la casa que hemos hecho el lavado, es muy importante trasladarle a un centro de salud. Muchas veces el perro al morderle produce fractura de cráneo, fractura de los huesos propios de la cara, entonces es importante que cuando llegue al hospital se le haga una radiografía, cuando él considere importante el médico emergenciólogo, cuando se muerde en la mano también. Hay fracturas en cualquier parte. Primero, lo más importante es que una vez que nos hayan estabilizado al paciente, que hayan hecho exámenes, que no hay lesiones más graves que pongan en peligro la vida, llega donde nosotros los cirujanos plásticos. Una vez que tú ya tienes a un paciente que ya está fuera de peligro, que está estabilizado, ¿cómo es el procedimiento? Porque depende la localización y las horas que han pasado de la mordedura de perro para uno saber cómo proceder, porque se considera una herida prácticamente contaminada por la saliva del perro, ¿no? Así es. La saliva no solamente puede ser portadora del virus de la rabia, sino además es una herida que queda contaminada, porque habitualmente la saliva tiene una flora bacteriana muy amplia. Por lo tanto, no es un solo germen el que va a contaminar, sino varios gérmenes. Y de acuerdo al número de horas que han pasado, estos gérmenes pueden proliferar en más o menos grado. Y por eso, aunque hay estudios que no son determinantes del uso de antibióticos, lo recomendable por lo general es utilizar cierto tipo de antibióticos de amplio espectro que son más útiles en estos casos. Claro, cuando el paciente ha sufrido una mordedura antes de las 8 horas, no hay ningún problema. Nosotros podemos, luego de lavarle, debridar los tejidos, podemos proceder a suturarle cuando es en la cara. Pero si la mordedura es pasado las 8 horas, tenemos que tener otro comportamiento, ¿no es cierto? Así es, hay que tener mayor cuidado, aunque esa es la premisa fundamental, la limpieza. Hay que tener mayor cuidado, sobre todo cuando son áreas como las manos o los pies, en donde tienen poco tejido con buena circulación, y pueden ser no solamente dañados los tejidos, como son los tendones, los nervios, las arterias, sino que puede llegar a daños óseos, articulares, y
con muchísima frecuencia, si no se tiene una buena orientación en el manejo, no solamente de limpieza, sino de debridamiento, e incluso si se ve necesario, dejando pasar algunas horas de observación bajo los mejores cuidados después de haber hecho la limpieza, puede esperarse un día o 2 días antes de pensar en cerrar una herida. En esos casos, por ejemplo, de manos o pies, hay que tener mucho cuidado y esa es una de las indicaciones. Si es en cara, por el hecho de tener mayor tejido y con buena circulación, hay menos peligro de infección, y por eso es que en la mayor parte de los casos, si llega donde un cirujano que está bien preparado para atención de este tipo de lesiones, se hacen cierres primarios de las heridas, sobre todo si es dentro de las primeras horas o incluso pasadas las primeras horas, si los tejidos permiten hacer este tipo de reconstrucciones, sobre todo tratándose de niños que estén sanos o en adultos que no tengan factores de riesgo. Cuando es niño tenemos que darle anestesia general, o también al adulto cuando son áreas muy grandes, en zonas, depende de donde sea la localización, si van a ser muchas horas de cirugía, es importante que hagamos en un quirófano, no solamente en una sala de emergencia. Entonces a veces vienen cirugías bien largas de acuerdo al daño que viene a producir el perro. Ahora el perro también tenemos que ver que es importante saber cuando le preguntamos a nuestro paciente que el momento que ha sido mordida, tenemos que preguntar cuál ha sido la actitud del perro. Si el perro, uno ha estado pasando por el lado del perro y ha mordido sin hacerle ninguna, nosotros molestarle o jalarle, como sucede con los niños que le jalan la cola, le cogen las orejas, entonces tenemos al perro que ponerlo a observación durante 10 días por lo menos, así sea un perro conocido, así sea un perro de la familia. Es importante que estemos muy cerca del dueño del perro para preguntarle y que nos demuestre que ha sido vacunado. El perro, cuando a los 3 meses de nacido hay que vacunarle para la rabia, y después cuando cumple el año también tiene que ser vacunado, y después año por año. Entonces la única forma de salvar la vida de nuestro paciente es también ponerle en cuarentena al perro. Ahora, cuando hay un cierto esquema de vacunación o de vacuna antirrábica. Sí, generalmente se comienza en el mismo día del accidente, con una dosis que va a ser repetida durante 5 ocasiones. Se repite al tercer día, después al 7º día, a los 15 días y al mes, que ese es el orden de frecuencia de las dosis que tiene que recibir la persona. Sin embargo, si el perro está ya en cuarentena y hasta el 5º día no presenta sintomatología de presencia de rabia, puede ser suspendido el manejo de la vacuna. En cambio, si hay dudas, o incluso si hay duda de que el perro ha sido vacunado de manera correcta, con vacunas que no estén pasadas, sino en centros especializados para este fin, entonces la observación del médico tiene que ser más puntual. Claro, el perro tiene que ser observado 10 días. 10 días en total, por más que hasta los 5 días no tenga síntomas, es preferible seguirlo observando porque puede variar el tipo de presencia de síntomas. Y si hay síntomas en el perro, como puede ser el babeo, la agresividad, encrispamiento, agresividad, uno tiene que avisar al servicio de sanidad, posiblemente sacrificar al perro y hacer estudios a nivel de la masa cerebral para comprobar o no si ha sido un perro contaminado o no. Entonces, cuando el paciente ya ha sido atendido, le hemos podido dar el antibiótico que necesita, la vacuna antitetánica, le tenemos que poner la antirrábica. Ahora, muchas veces tú consideras que se debe hospitalizar el paciente de acuerdo a la mordedura del perro. Muchas veces algunos aconsejan que sí o no para recibir antibióticos.
Si hay una contaminación mayor, si las heridas han sido profundas, si son múltiples o dependiendo del sitio del daño, indudablemente que puede ser necesario una observación más directa no solamente del cirujano plástico, sino del equipo complementario, especialmente el infectólogo y el internista, para poder sacar adelante al paciente en su estado general. Entonces es una recomendación que hay que tomarla en cuenta no solamente para la observación, sino para un buen resultado. Considerando todas las secuelas que puede dejar una mordedura de perro, ¿cómo crees tú que podemos prevenir las mordeduras de perro? ¿Qué aconsejarías tú? La prevención es la fuente de mayor satisfacción, porque especialmente los que más sufren este tipo de lesiones son los niños. Un niño que está habituado a jugar con su perro, con su mascota a nivel familiar, íntima, cuando sale donde los amigos o incluso a familiares que tienen perros, piensan que pueden seguir haciendo lo mismo que hacen con su mascota. Y un perro que está dormido o que tiene crías, se pueden volver agresivos intempestivamente. O sea, esos son los casos más frecuentes que nosotros vemos de perros mordidos, de niños mordidos por perros que son de gente conocida. Claro, nosotros vemos que el 60% de las mordeduras de perros son por perros conocidos o perros familiares. Entonces, el mensaje de este programa es, por favor, el perro es un animal que puede tener buen carácter, buen día, mal día. No es un juguete para su niño. Y también tiene que tener en cuenta que tiene que prevenir en los parques las mordeduras de perro, porque tenemos algunos mordidos de perro que se suceden en los parques. Una vez que se sucede la mordedura, por favor, lávele y lleve a un centro especializado donde le van a saber prevenir la contaminación tanto de microorganismos como le van a producir la profilaxis para la rabia. Quiero agradecerles por la asistencia a este programa y les invito a un próximo programa el jueves venidero. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,